Ok, muy buenos días, doctores, doctoras. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del Colegio de Asome 21. El día de hoy tenemos a la doctora Mariana Villarreal, médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional. Ella hizo la especialidad en medicina familiar, también igual avalada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en educación con orientación e innovación y tecnología educativa. Actualmente es profesor titular de la especialidad de medicina familiar de la unidad de medicina familiar número 7, al igual que es evaluadora de la fase teórica práctica de COE. También igual es asesor clínico de tesis, es asesora y como sinodal de exámenes de titulación de curso de especialización, así como también igual cuenta con varios diplomados en educación. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Mariana, a este colegio y le agradecemos su participación con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues muchas gracias primero a Some 21 por invitarme para dar esta sesión. Creo que es un tema muy importante, la interpretación de artículos científicos. Todos como residentes, algunas veces cuando más tenemos como el contacto con estar buscando artículos científicos y demás, ¿no? Yo creo que lo primero sería, pues justamente ver por qué buscamos leer artículos científicos. Una de las principales razones, pues es por curiosidad, ¿no? A veces estamos en una consulta, vemos un paciente y tiene algún diagnóstico o algo que nos hace hacer una búsqueda intencionada, ¿no? Por buscar específicamente la información que tiene que ver con ese paciente. Otra razón por la que llegamos a leer artículos científicos, pues es el trabajo de investigación. Muchos, además de estar en la parte clínica, estamos en el área de investigación, desarrollando a veces no solamente los protocolos de investigación de residentes, sino a veces proyectos de investigación propios. Y pues para hacer cualquier trabajo de investigación es indispensable primero hacer una búsqueda, ¿no? Finalmente, quienes se dedican a la docencia o cuando somos estudiantes para preparar alguna clase, cuando nos vamos a titular para hacer el desarrollo de nuestra tesis, simplemente por aprendizaje y para modificar nuestra práctica profesional. Este último punto que nos habla de la práctica profesional es creo que el más importante y es el objetivo principal de que exista la divulgación de la ciencia. Finalmente, sí está bien que aprendamos por el solo hecho de aprender, por curiosidad, por hacer un trabajo, por entregar algo, pero nuestra finalidad va a ser que lo que nosotros obtengamos de información y de conocimientos lo podamos aplicar con nuestros pacientes, que lo podamos aplicar en nuestra práctica profesional. Este es el principal objetivo por el que nosotros vamos a leer artículos científicos. Muchas veces creo que tenemos a veces como también la curiosidad o de dónde busco. En ocasiones ya tenemos como una sola página y ahí siempre buscamos toda la información, ya nada más ponemos el tema que queremos buscar y hacemos la búsqueda, ¿no? La mayor o lo mejor que nos puede dar el hacer investigación es poder comunicar estos resultados. Esto finalmente va a hacer que se generen nuevos conocimientos y esto va a ser la base de nuestra práctica profesional. Hay muchísimos buscadores, bases de datos, etcétera, ¿no? Donde nosotros podemos realizar la búsqueda intencionada de estos artículos o de algún tema en específico. A veces no necesariamente buscamos un artículo, buscamos en algún libro, pero buscamos siempre como esta parte de en dónde buscamos, ¿no? Estos son como los más comunes. Incluso les puse el de SciHub porque todos lo hemos usado alguna vez, ¿no? Lamentablemente también a veces una limitante de algunas revistas o de algunos buscadores, de algunas bases,
pues es el costo de la información, ¿no? El costo de estos artículos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces, sobre todo como estudiantes, cuando estamos buscando información para las tesis, para los protocolos y demás, pues necesitamos ese artículo, esa información y alguna vez hemos recurrido a Sci-Hub, ¿no? Eh, perdón. Nosotros cuando tenemos un artículo, lo primero que tenemos que identificar es cómo está estructurado. Siempre, y lo tendemos a hacer, muchas de estas cosas nosotros ya las hacemos, pero no sabemos que lo estamos haciendo de esta manera, o no sabemos que lo estamos ya esquematizando o haciendo como lo tenemos que hacer esta búsqueda, este análisis, esta interpretación de los artículos. La mayoría de los artículos que están publicados en las revistas tienen esta estructura de IMRD. Esta estructura nos habla en el resumen que van a tener al principio todos los artículos. Tenemos 4 apartados donde nos va a hablar de la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Generalmente nosotros buscamos por alguna palabra clave, algún tema en específico, nos arroja un artículo y nos vamos directamente al resumen, ¿no? Buscamos la introducción y muchas veces nos vamos hasta resultados o discusión y conclusiones, ¿no? Pero siempre tienen como estos apartados o esta estructura. Pueden tener otro tipo de estructuras que se le llaman estructura atípica. Aquí vamos a tener el resumen, igual en el que va a estar después el cuerpo del artículo. La diferencia aquí es que la introducción va a ser más extensa. Generalmente la introducción es muy breve, únicamente nos habla como de los antecedentes más importantes de ese tema. En la estructura atípica suelen como extenderse en este rubro de la introducción con el objetivo de capturar la atención de más personas, ¿no? Y después, inmediatamente de la introducción, nos vamos al método, a la descripción de los experimentos o de lo que se hizo. Muchas veces nos vemos como limitados o a lo mejor tenemos como miedo así de leer los artículos científicos o pensamos que quizás es algo muy complicado, pero realmente no lo es. Todos finalmente estamos familiarizados con el método científico, con el lenguaje, aunque no nos dediquemos a la investigación, pero en medicina finalmente sí estamos como inmersos en todo este lenguaje. Existen, cuando se van a publicar los artículos, las revistas científicas, ellos ya tienen ciertos formatos con los que evalúan y analizan los artículos que les envían. Cada revista va a tener sus propios filtros, sus requisitos específicos. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Van a evaluar estos artículos para ver si pueden ser publicados. Muchos de estos formatos ya están estandarizados igual y van a evaluar ciertos rubros de los artículos. Uno es la calidad de la investigación, la originalidad, el aporte que nos dé este artículo hacia el conocimiento, la claridad que tenga en la presentación, la manera en la que está redactado, la pertinencia, las referencias bibliográficas en las que se basó para realizar la investigación y finalmente el interés y la actualidad del tema que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué es lo que nosotros hemos escuchado muchas veces este concepto que le llamamos lectura crítica, ¿no? ¿A qué le llamamos lectura crítica o a qué nos referimos con ser críticos cuando nosotros leemos los artículos? Pues nosotros vamos a leer toda la información que nos llega. Hoy en día ya también con el uso de las TICs, con el internet, han evolucionado más todos los recursos a los que tenemos acceso para tener información. Esto es algo bueno, es algo positivo, pero también tiene algo en contra. ¿Qué es lo que tiene en contra? Que también cualquiera puede subir información. Entonces, tenemos que tener este ojo crítico para nosotros discernir sobre la información que estamos leyendo.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leerlo por completo y vamos a hacer una evaluación objetiva. Esto es la palabra clave, ¿no? Debemos de ser críticos con todas las investigaciones o con todos los artículos que nosotros estamos leyendo y vamos a ver qué fortalezas y qué debilidades tiene ese artículo o esa publicación en específico. Muchas veces decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? O ¿cuál es el objetivo de que yo haga esta lectura? Tenemos diferentes objetivos que tenemos que perseguir cuando hacemos la lectura crítica de los artículos. Uno, pues va a ser identificar las deficiencias que puedan tener las publicaciones. Debemos de encontrar publicaciones que sean útiles en situaciones clínicas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestro objetivo principal va a ser obtener conocimientos que nos sirvan para nosotros poder aplicarlos en nuestra práctica profesional. Vamos a reconocer o vamos a también aprender a identificar las publicaciones que son confiables y que también depende del área de conocimiento. En medicina familiar, la verdad es que una ventaja y a veces desventaja es que nosotros vemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, al nosotros ver absolutamente todo, podemos también buscar en todo tipo de revistas, ¿no? No nos tenemos que cerrar también como a las que hablen únicamente de medicina familiar, sino de las que hablen de cualquier tema que nosotros estemos buscando. Finalmente vamos a tomar decisiones con estos conocimientos que nosotros estemos adquiriendo y las vamos a aplicar con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando leemos nuestras publicaciones? Pues vamos a examinar el valor que tiene esta publicación y la pertinencia de los resultados de la investigación. ¿Cuál es la mejor manera o cuál es la clave para hacer una lectura crítica? Haciéndola. Si nosotros no leemos, si nosotros nada más lo hacemos una vez cada mes, cada año, cada que me piden cierto, porque me lo están pidiendo, ¿no? Como estudiantes para mi tesis y para una clase y se acabó, ¿no? Finalmente, esto también es algo que nosotros al irlo haciendo con la práctica, vamos perfeccionando y nosotros mismos vamos identificando las publicaciones, vamos identificando incluso a veces los autores, podemos tener o ir desarrollando esta lectura crítica. Esto la verdad es que sí, esta es una especie de guía y existen muchas metodologías, pero finalmente la mejor manera que tenemos para desarrollarlo es hacerlo. Existen muchos mitos acerca del análisis de las publicaciones científicas, del análisis de los artículos científicos. Uno de los mitos es que ya solo porque la comunicación científica, ya sea en forma de una nota, un caso, un artículo original, un artículo de revisión, una revisión conjunta, un metaanálisis, etcétera, todo tipo de información que nosotros encontramos en la manera de comunicar, ya por el hecho de que se publicó en una revista de prestigio, ya es garantía de su validez, ¿no? Ya con eso nosotros decimos es válido. Este es uno de los principales mitos, ¿no? La verdad es que no. Tendríamos nosotros que ver más allá, no nada más fijarnos en la revista. Pues nos habla otro mito, el segundo mito acerca de los autores. También vemos que si los autores tienen prestigio o alguno de los autores, el principal, entonces ya es garantía de validez y que su publicación es de calidad. Y muchas veces nos enfocamos en que tienen prestigio por su práctica profesional, pero no necesariamente en el área de investigación, ¿no? A lo mejor ubicamos a este autor y sabemos que es muy bueno o se desempeña de manera destacada en su práctica clínica, pero eso tampoco es garantía de que sus publicaciones pues tengan ya esta validez.
Otro mito es que igual a lo mejor el autor ya publicó anteriormente algún trabajo de investigación que sí tenía esta validez, que sí era de calidad, que tenía un buen nivel metodológico, y ya con eso lo podemos como avalar todas las siguientes publicaciones que haga. Esto también es falso, ¿no? También es un mito. Cada una de las publicaciones nosotros la tenemos que analizar, leer, evaluar de manera independiente, ¿no? Aunque pertenezcan a autores que ya conocemos, tenemos siempre que leer de manera individual cada uno de los artículos. Otro mito es que los investigadores, por el solo hecho de ser investigadores, no tienen sesgos, no tienen prejuicios, no hay conflicto de intereses, y pues sabemos que esto no es cierto, ¿no? Hay casos muy sonados, como uno de los principales ejemplos, que ahora con toda esta ola de COVID y la información, pues también veíamos todo el tema de las vacunas, ¿no? Este famoso artículo que salía diciendo donde las vacunas, uno de los efectos adversos que podían tener era el autismo, ¿no? Y realmente nosotros, ya después se vio que esta publicación, pues existía ahí algún conflicto de interés, ¿no? Y de hecho esta publicación la revista la eliminó, pues ya no se puede tomar como un documento válido, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente y personas de médicos que sí lo siguen tomando como es que hay un artículo que sí lo decía, ¿no? Pero es un artículo y ya se habló como de los sesgos que tenía, del conflicto de interés que existía ahí. Finalmente, los investigadores son seres humanos, entonces también pueden tener, o partiendo de que sí puedan tener algún prejuicio, algún sesgo. Un mito es que este sesgo o este prejuicio que pueda tener no va a afectar el desarrollo o el proceso de la investigación ni la manera en la que lo comunica, ¿no? A lo mejor la metodología es correcta, pero nosotros decimos, sí, no importa que tenga este sesgo o este prejuicio este investigador, pero si la metodología es correcta, eso ya hace que sea válido, ¿no? Porque finalmente en las publicaciones, ahorita lo vamos a revisar más adelante, también tenemos la conclusión del investigador. Entonces, claro que se puede ver afectada por los prejuicios que pueda tener previos a desarrollar la investigación. Nosotros ya tenemos un buscador o ya identificamos dónde vamos a encontrar esta información, buscamos un artículo y ahora ¿qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a comenzar a leer nuestro artículo? Lo primero, y que les digo que son cosas que nosotros ya hacemos, pero muchas veces no estamos conscientes de que ya lo esquematizamos de esta manera. La primera es una vista rápida para analizar como un todo el artículo, ¿no? ¿Qué hacemos con esta vista rápida? Pues identificamos la estructura de lo que hablábamos al principio, esta estructura del IMRD. Nosotros identificamos que sí cuenta con una introducción, cuenta con un método, están desarrollados los resultados y la discusión. Si nosotros podemos identificar esta estructura, eso ya nos habla de que ese artículo es como una palomita, ¿no? Después ya vamos a proceder al análisis y finalmente vamos a estar tomando notas de lo que nosotros estamos leyendo o analizando. El tomar notas es, por decirlo de alguna manera, no necesariamente quiere decir que nosotros estemos escribiendo. A veces imprimimos los artículos y estamos subrayando, a veces los leemos en algunos dispositivos y vamos como capturando cierta información importante. A todo esto es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos que estamos tomando notas. Cuando nosotros vamos a hacer ya el análisis de una publicación o de un artículo científico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una lectura de todo el artículo y vamos a hacer este análisis
que generalmente lo podemos dividir o agrupar en 3 etapas. La primera va a ser definir la relevancia del tema. La segunda va a ser describir el estudio. Y finalmente la tercera, hacer un análisis crítico. Cada una de estas etapas se va a subdividir en otras más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de definir la relevancia del tema, nosotros tenemos esta relevancia clínica, ¿no? Volvemos a nuestro objetivo principal de estar leyendo publicaciones científicas, que es mejorar y aplicarlos en nuestra práctica profesional. Tenemos que identificar de qué trata el estudio, ¿no? De qué va, qué es lo que está abordando, cuál es el tema de investigación que está abordando esta publicación. Finalmente, dentro de la relevancia también tenemos el escenario clínico. Vemos aquí de qué situación clínica específica está hablando este estudio. Hay publicaciones que se hacen en casos y controles, en un caso en específico, no necesariamente en pacientes, algunos se hacen en in vitro. Tenemos nosotros que identificar el escenario en el que se desarrolló esta investigación. Y finalmente, vemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se intenta responder con esta publicación? Cuando nosotros estamos desarrollando una investigación, siempre partimos o debemos de iniciar con el planteamiento del problema. Aquí es donde inicia la investigación. Nosotros primero hacemos una búsqueda dentro de la literatura, que es esta parte que vamos a seguir desarrollando. Cuando nosotros leemos y buscamos sobre algún tema que nos interesó, algún tema en específico, entonces nosotros podemos identificar algún problema o algún tema de investigación. Del problema es de donde va a surgir la pregunta de investigación. Nuestro título, nuestras hipótesis, estas van a ser la respuesta a la pregunta de investigación que nosotros nos hagamos. Entonces, es importante cuando nosotros leemos estas publicaciones, identificar cuál es la pregunta de investigación que se intenta responder con esta publicación, con este artículo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con la descripción del estudio? Nosotros tenemos que identificar distintos rubros. Hay algunos artículos que son muy pequeños, algunos artículos que son más largos. También depende de las revistas donde fue publicado, depende de muchas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar en primera instancia? El diseño del estudio. En investigación tenemos estudios que son, o diseños que son experimentales y no experimentales. Los experimentales se refiere justamente a que nosotros vamos a realizar una intervención o que la variable de estudio que nosotros estamos realizando, nosotros como investigadores vamos a modificarla, ¿no? Vamos a realizar alguna intervención que vamos a esperar que haya un resultado y ese es el que vamos a medir. Tenemos también los diseños no experimentales dentro donde se encuentran todos los estudios que son observacionales. Aquí nosotros no vamos a modificar ninguna variable, no vamos a realizar ninguna intervención en la realidad, únicamente vamos a observarla, ¿no? Vamos a identificar, eso sí, alguna variable. Puede ser una nada más o pueden ser dos o más, porque podemos también estar observando las correlaciones que existen entre distintas variables. Y lo que vamos a hacer en los diseños no experimentales es únicamente ver el efecto o ver cómo se comportan estas variables, ver si existe una correlación o no existe, pero sin nosotros como investigadores modificar nada, ¿no? Tenemos que identificar primero si este diseño de la investigación que estamos leyendo se trata de un estudio experimental o un estudio no experimental. Finalmente, los pacientes, si estuvimos o estamos viendo que están tratando con pacientes,
nosotros identificar qué tipo de pacientes son los que con los que se está trabajando, con los que se analizó, ¿no? La intervención, finalmente, si sí se realizó una intervención, si nosotros sí modificamos alguna variable, qué variable fue, de qué manera. Igual nosotros en esta parte donde están los métodos, nosotros podemos identificar qué fue lo que hizo el investigador. Finalmente, los resultados, esta es la parte pues más importante de toda investigación, ¿no? Es lo que nos va a decir todo el proceso, qué resultados son los que se obtuvieron y finalmente las conclusiones donde vamos a analizar estos resultados. Es importante que nosotros en los artículos que leemos identifiquemos cada una de estas partes en las descripciones del estudio. Finalmente, la tercera etapa que nos habla de ya el análisis crítico. ¿A qué nos referimos? Volvemos con esta palabra, ¿no? De crítico, esta lectura crítica, este análisis crítico de la investigación. Lo que vamos a buscar es ver la validez del artículo. Cuando estuvimos viendo ahorita los mitos, yo les decía, porque ya se publicó en una revista de prestigio, el artículo es válido, porque lo publicó un autor que tiene prestigio en su práctica profesional, es válido, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con validez? Validez lo podemos dividir en dos, que sería la validez interna y la validez externa. La validez interna tiene que ver específicamente con el trabajo de investigación que se realizó. Nos va a hablar del método que se utilizó, de la calidad metodológica que tiene ese trabajo, de cómo se llevó a cabo y aquí es, para que tenga una validez interna los artículos, tenemos que hablar también, todos los diseños de investigaciones van a tener ciertos sesgos. La manera en la que controlamos estos sesgos o mientras mayor tengamos control sobre estos sesgos, entonces mayor validez van a tener nuestros artículos, nuestras publicaciones. Y la validez externa, que esta nos habla de la aplicabilidad de esos resultados, qué tanto los puedo aplicar en mi práctica clínica, qué tanto los puedo aplicar en nuestro contexto. Muchas veces leemos publicaciones o encontramos información que puede ser muy útil, pero que no la podemos aplicar en nuestro contexto o en nuestra población. Entonces, con esto pues pierde esta validez externa. No quiere decir que ya no sea útil la publicación o que ya simplemente porque no la podemos aplicar a nuestro contexto ya no sirva, pero pierde esta validez externa. Y finalmente, ya el comentario, que son estas conclusiones personales que nosotros vamos a realizar cuando estamos haciendo la lectura de los artículos, de las publicaciones. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Yo les decía, tenemos como una serie de pasos en las que nosotros vamos a ir identificando en estas publicaciones si me va a ser útil o si de esta puedo aprender, puedo adquirir conocimientos para poder mejorar y aplicar mi práctica profesional. Existen, si nosotros hacemos una búsqueda también como incluso existen ahora con todas las TICs y todas las herramientas y todos los recursos que tenemos a la mano en internet. Existen también videos y demás como cómo interpretar un artículo, ¿no? Muchos nos hablan de algunas series de pasos, algunos tienen algunas guías. Como les comentaba al principio, existen revistas y publicaciones científicas que incluso tienen ya formatos que ya están diseñados para poder hacer las evaluaciones de estas publicaciones. Una manera en la que nosotros vamos a ir leyendo estos artículos o teniendo esta lectura crítica, nosotros ya le dimos como una visión general, ¿no? Ya identificamos qué estructura tiene, ya leímos el resumen, ya vimos que sí cuenta con una introducción, cuenta con la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿no?
nosotros vamos a irnos paso por paso. Cuando nosotros buscamos un artículo, lo primero que leemos es el título, ¿no? Y el título es muy importante porque el título nos puede hacer que nosotros cuando estamos buscando algo, abramos ese artículo o no. Con el solo hecho de ver el título, nosotros podemos decir, ah, sí, es lo que estoy buscando, sí, es lo que me interesa. Entonces, el título es lo primero que nosotros vamos a identificar. Después vamos a ver la originalidad, la población estudiada, el diseño del estudio, los posibles sesgos, los métodos estadísticos, los resultados y finalmente la discusión y las conclusiones. Empezando, empezando por el título, ¿qué es lo que nosotros se los puse así como a manera de escalón, ¿no? Porque es como vamos avanzando en la lectura de los artículos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando leemos el título? Hay algunos títulos que son muy largos, hay algunos que son muy cortos, muy concretos. En los títulos nosotros muchas veces podemos identificar desde ahí cuál es el diseño del estudio y las conclusiones, ¿no? El título está directamente relacionado a los objetivos del estudio. Entonces, cuando nosotros leemos el título de la publicación, nosotros podemos identificar inmediatamente cuál fue el objetivo de ese estudio. Dentro del título siempre están abajo los autores, ¿no? Muchas veces lo que veíamos, un mito, ¿no? Si nosotros vemos que son investigadores de prestigio, decimos ya es válido, ya le damos credibilidad a los datos. Y si bien no es una certeza, tampoco quiere decir que, no, ya no sirve, ¿no? Pero sí me da como una pauta a que, este investigador yo ya lo ubico, entonces sí sé más o menos de lo que habla, o algunos investigadores incluso realizan todas sus publicaciones sobre ciertos temas en particular, ¿no? Entonces, sí se pueden ir creando un prestigio que nos va a hablar de la credibilidad que van a tener los datos que nosotros encontramos en estas publicaciones. Retomamos, pues ya vimos como sobre los autores, ¿no? Si tiene o nos va a dar cierta credibilidad que nosotros identifiquemos algunos investigadores que ya tienen un prestigio ya creado dentro de la investigación o dentro de las publicaciones que tienen. En ya la estructura que vamos a ir viendo, pues vemos la introducción. La introducción o los antecedentes es justo como la información que se tiene previo a que se realizó el trabajo de investigación. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una revisión de la información respecto al tema, a investigar respecto al tema que nosotros estamos identificando en la publicación. Dentro de la introducción, nosotros vamos a poder ver ahí cuál fue el objetivo del trabajo, el enfoque que tiene esta publicación, qué contribuciones nos da y finalmente pues la relevancia. Aquí hay algunas guías, así que nos mencionan que hay autores que en esta parte de la introducción a veces ocultan cierta información, por decirlo de alguna manera, para hacer que los datos que ellos están presentando en esa publicación parezcan más novedosos, o incluso si existen antecedentes que van a contradecir los resultados que ellos están mostrando en la publicación, pues los pueden omitir, ¿no? En la parte de la introducción. Finalmente van a poner ahí los antecedentes o la información que ellos revisaron que tenga que ver con el tema que se está investigando. Dentro de esta introducción, nosotros vamos a identificar cuál fue tenemos que hacer una reflexión sobre esta literatura que contemplaron para hacer esta investigación. Finalmente, toda investigación está basada en otras investigaciones o en otras publicaciones. Para que nosotros veamos una publicación,
De hecho, muchas veces vemos y las referencias bibliográficas son muchísimas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver toda esta literatura que fue contemplada para el desarrollo de esta publicación. Tenemos el marco conceptual, que es justamente esta parte, ¿no? Todo lo que engloba y todos los antecedentes que están detrás de esta publicación. El ámbito de aplicación, esto es algo muy importante. Nosotros podemos encontrar información muy valiosa en lo que nosotros estamos investigando, pero si no lo podemos aplicar para nuestra población, en nuestro contexto, en nuestra práctica profesional, pues entonces pierde esta validez externa y ya no es tan válido, ¿no? ese estudio. Las variables que están estudiándose en esas publicaciones y el desarrollo del planteamiento. Cuando nosotros vemos la introducción, nosotros debemos de ser capaces de identificar y tener muy claro el qué, el cómo, dónde, por qué y para qué se realizó esa publicación o ese problema que se está desarrollando en ese artículo. Cuando nosotros evaluamos la introducción, nosotros tenemos que ver claramente el qué y el por qué de esa investigación, ¿no? Vamos a, como dijimos, desde el título nosotros podemos identificar cuál es el objetivo de esa publicación y nosotros eso es lo que nos va a hacer tomar la decisión de si continuar leyendo el artículo o ya no. Después de que el título ya nos habla de lo que nosotros queremos investigar y decimos sí, sí lo voy a leer, entonces nos vamos a la introducción, ¿no? Vemos en esta introducción el autor lo que busca justamente es hacer esta invitación al lector para continuar leyendo el resto del artículo. El tema o el campo de estudio se va a presentar inmediatamente para poder pasar al problema de investigación. En la estructura más conocida, que es la de IMRD, la introducción es muy breve, porque finalmente es como nada más esta invitación para que nosotros continuemos leyendo, pero no va a ser muy extenso porque podemos también como perder la atención del lector. Después de nosotros evaluar el título, vamos a ver hoy, vamos a identificar la originalidad de este artículo, de esta publicación. Es difícil y más ahora que con todo el acceso a la información, que nosotros podamos decir que es completamente novedoso esa investigación que se está haciendo o ese artículo, ¿no? Realmente solo una parte de la investigación médica que se realiza es completamente novedosa, ¿no? Pero de esta misma manera, solo una parte va a repetir o se va a estar basando en trabajos previos. Siempre estamos buscando justamente desarrollar nuevos problemas de investigación. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Es completamente válido y que nosotros encontremos artículos que tienen que ver o que son similares entre ellos. ¿Por qué? Porque es completamente válido llevar a cabo un estudio, una investigación que no es completamente original. Finalmente, nosotros cuando realizamos una investigación, pues estamos haciendo la búsqueda en la literatura. Entonces, nosotros podemos encontrar artículos que nos hablan de proyectos de investigación que se realizaron similares, ¿no? A lo mejor vamos a modificar ciertas variables, la población, el contexto, etcétera, pero siempre va a haber algo que compartan, ¿no? Es importante también dentro de la originalidad que tienen estas publicaciones, nosotros vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? De esta investigación, ¿está agregando un conocimiento nuevo al problema de estudio? Finalmente, el problema o los planteamientos del problema pueden ser los mismos en distintos artículos, pero la manera en la que se abordó, el método que se realizó, la población y por lo tanto los resultados y las conclusiones van a ser distintos. Entonces, en conjunto, este artículo
sí agrega conocimientos nuevos a este planteamiento del problema, a esta pregunta de investigación. Esto es lo que nosotros vamos a preguntarnos cuando nosotros estamos evaluando la originalidad del artículo. Nosotros vamos a buscar la respuesta a ciertas preguntas cuando nosotros estamos viendo la originalidad. Una de ellas, si un estudio que es más extenso, yo les comentaba, hay unos que son muy largos, muchas páginas, hay unos que son muy breves. Entonces, si un estudio que es más grande, más largo, que tiene de alguna manera, es más sustancial que los estudios previos, si la metodología que se utilizó aquí es mejor o es más rigurosa que otros estudios, si contiene algo en específico o alguna crítica incluso a la metodología que se realizó en estudios anteriores. Muchas veces nosotros estamos viendo algún artículo, alguna publicación, y de ahí es de donde nos nace la idea de hacer otra investigación, ¿no? Porque a lo mejor decimos, es que aquí tal vez yo modificaría esto, ¿no? O en la metodología tal vez no se hizo de manera adecuada hacia esto, entonces si yo lo modifico o si yo lo aplico en otro contexto o hago alguna modificación en esta parte metodológica, pues puedo encontrar resultados distintos. Y generalmente esta parte, cuando hablan de estudios previos, esto lo vamos a encontrar en la discusión. Nosotros tenemos que ver también, o lo que nos va a hablar de que un artículo es original, es si la población que estudió es diferente. Si se fijan, no, para que nosotros hablemos de que un artículo es original, no necesariamente tiene que cumplir con absolutamente todas estas características, pero alguna de ellas es lo que lo va a distinguir de otros estudios previos y es lo que ya lo hace un artículo original. Nosotros podemos identificar si en este estudio se abordó otro tipo de población, ¿no? Si se desarrolló en otra edad, en otro grupo étnico, etcétera, ¿no? Siempre comparándolo con trabajos previos o con artículos similares que estén hablando del mismo tema. También existen, nosotros vamos a preguntarnos si este problema o esta pregunta de investigación tiene todavía dudas o hay decisiones claves que son importantes que se requiere o que justifican que exista nueva evidencia. Yo aquí a esta pregunta realmente, yo diría que sí, ¿no? Siempre nada es absoluto y en investigación y en medicina hemos visto que pues las cosas van cambiando justo con el desarrollo de la investigación. Hay muchas cosas que yo les puedo decir que yo aprendí en la carrera y que ahorita ya son diferentes, ¿no? Que ya han cambiado tratamientos, manejos, etcétera, ¿no? Lo vimos ahorita con la pandemia de COVID. También hablábamos como de una pandemia de la información. Existía información por todos lados y en todo el mundo se estaban tratando de desarrollar investigaciones y publicaciones para que todos igual estuviéramos como compartiendo esa información y se estaba viendo que sí tenían el resultado con a lo mejor algún medicamento o con cierto tratamiento, pero después salía otro estudio en unos meses y decía que no. Entonces, creo que esta última pregunta, que si hay dudas o decisiones claves que tomar que justifiquen la necesidad de evidencia nueva, yo creo que en medicina sí, ¿no? Siempre. Medicina es un campo que siempre va a estar actualizándose y que siempre vamos, con la investigación justamente es que nosotros vamos desarrollando estas actualizaciones. Después de nosotros evaluar la originalidad, vamos a evaluar o identificar la población que se estudió en este artículo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar de la población? Pues tenemos que ver cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión. Nosotros, para poder delimitar en qué población exactamente se realizó este estudio o esta investigación, y esto también nos va
a dar a nosotros como esta pauta de que nosotros podamos aplicar estos resultados en nuestro contexto, en nuestra población. El lenguaje de la comunicación por excelencia en medicina, pues es el inglés, ¿no? Antes era más complicado conseguir información, muchas veces tenías que escribirle al autor y demás para que enviara las publicaciones o buscar como tal la revista. Existían como más barreras para tener acceso a la información. Hoy en día con el internet, con las tecnologías de la información, la verdad es que tenemos acceso a la información de manera inmediata. Pero esto también, pues tenemos información de todos lados, ¿no? ¿Por qué les digo que por excelencia es el idioma inglés? Porque la mayoría de las publicaciones, aunque sean de otros países que su lengua no sea el inglés, pero siempre se terminan a lo mejor traduciendo al inglés para que se pueda difundir a otros países o a otros lados. Entonces, esta difusión generalmente nosotros la encontramos justamente en el idioma inglés. Cuando nosotros, por ejemplo, con los estudiantes, los residentes o en los protocolos de investigación que nos piden o que nos dicen que la bibliografía debe de ser en su mayoría en inglés, es justamente porque como es el idioma en el que mayormente se hace la difusión, es el idioma en el que nosotros vamos a encontrar la información más actualizada, ¿no? La mayoría de los artículos que nosotros encontramos más actuales, primero se difunden en inglés y a lo mejor después se hace una traducción, pero de inicio la difusión va a ser en inglés, ¿no? Nosotros, cuando estamos evaluando la población en la que se está estudiando, nosotros vamos a poder identificar esta validez externa, ¿no? Lo que mencionábamos de la aplicabilidad de este estudio, sí lo puedo aplicar o no en mi contexto, en mi población, ¿no? Y para que nosotros hagamos el análisis como tal de la población, pues también tenemos que responder como a ciertas preguntas, ¿no? Una es cómo fueron reclutados los pacientes. Cuando nosotros vemos toda la metodología que se realizó, siempre pueden existir sesgos. Hay distintos tipos de sesgos. En cuanto a el cómo fueron reclutados los pacientes, aquí podemos encontrar sesgos de selección. Aquí vemos que los resultados que nosotros obtenemos de este artículo pueden haber sido motivados justamente por las características especiales que tenía la población que fue reclutada para el estudio. Entonces, esto puede tener un sesgo como tal, ¿no? Que nos habla porque esa población tenía esas características, pero a lo mejor si no lo tuviera, no hubiéramos encontrado el mismo resultado. Nosotros tenemos que identificar, como dijimos, los criterios de inclusión y de exclusión, qué pacientes o qué población fue la que incluyeron en el estudio, a quiénes fueron los que excluyeron y de los sujetos que estudiaron o de los pacientes que nosotros estamos viendo que se estudiaron en esta publicación, si fueron estudiados en circunstancias reales, ¿no? A veces la manipulación o el escenario en el que nosotros vemos que se desarrolló esta investigación también puede generar algún otro tipo de sesgo. Entonces tenemos que identificar también esta población, en qué circunstancias se desarrolló esta investigación. Después de que nosotros analizamos la población, nosotros vamos a irnos ya hacia el diseño del estudio. Como les comentaba, pues nosotros vamos a identificar en primera instancia si nosotros estamos hablando de un diseño experimental o un diseño no experimental. Nosotros vamos a poder identificar cuál fue el diseño del estudio. Este muchas veces está incluido en el título y desde el título nosotros ya podemos identificarlo. Si no, en el rubro del método es donde, no, de la metodología, es donde nosotros vamos a poder identificar el diseño. Vamos a ver también las variables o si se realizó una intervención, si esta se está comparando con alguna otra
o estamos haciéndola o se estudió por sí sola, ¿no? También si es que se está comparando contra qué intervención o contra qué variable se está comparando. El resultado, qué fue lo que se está midiendo y cómo se midió, ¿no? En esta parte de qué se midió y cómo se midió es donde nosotros vamos a identificar también el instrumento utilizado, ¿no? Hay instrumentos que nosotros aquí también vamos a identificar nuevamente estos conceptos de validez, ¿no? Y de confiabilidad. La validez y la confiabilidad respecto a los instrumentos no nada más nos va a hablar de la aplicabilidad de los resultados que obtengamos con este instrumento, sino también nos va a hablar de si ese instrumento realmente está midiendo lo que nosotros queremos que mida. Entonces, es importante en esta parte del diseño que nosotros identifiquemos cómo es que se midieron los resultados. Dentro de, como les mencioné, siempre van a existir posibles sesgos en todas las publicaciones. Lo que nosotros tenemos que identificar o lo que hace que un estudio tenga mayor validez no es que no tenga sesgos como tal, sino la manera en la que se controlan estos sesgos. Hablamos de este concepto que es el sesgo sistemático, que nos habla justamente de cualquier cosa o cualquier variable que puede influir en las conclusiones de los grupos que se están estudiando o que pueda haber una confusión en las comparaciones. Tenemos diferentes tipos de estudios que nosotros también tenemos que identificar cuál fue el que se realizó, en tanto los estudios randomizados o aleatorizados, los estudios comparativos de corte, casos y controles, etcétera. Todos estos tipos de estudio deben de tener una característica y es que tengan grupos que sean comparables en todas sus características, excepto en la variable que nosotros estamos estudiando o que nosotros estamos manipulando si es que se hizo una intervención. Nosotros tenemos que, cuando leemos el artículo, nosotros vemos qué tipo de estudio se realizó y que realmente los grupos que existan, uno es que existan por lo menos 2 grupos para que pueda haber una comparación y 2 es que estos grupos sean similares, excepto en la variable en la que nosotros estamos o la variable que se está estudiando con esa investigación. Dentro de los estudios aleatorizados controlados, aquí podemos encontrar sesgos de selección que justo se van a identificar o se van a originar porque existe una aleatorización inadecuada. Los grupos no son comparables entre sí porque van a tener diferencias, va a haber situaciones que pueden sesgar hacia un grupo los resultados. El sesgo de intervención, se va a originar si los pacientes se manejan de una manera distinta según el grupo. Perdón. El de selección es cómo fueron asignados los pacientes a esos grupos. En el de intervención ya tenemos el grupo, pero si el investigador nosotros vemos que lo manejó de una manera distinta, pues entonces hubo un sesgo de intervención. El sesgo de exclusión siempre puede existir la pérdida de pacientes o la eliminación, o tenemos que ver los criterios de eliminación. Perdón. Si nosotros vemos que en un grupo hubo una mayor pérdida de pacientes, pues esto también puede sesgar el estudio que nosotros estamos leyendo. Y finalmente, el sesgo de detección. Aquí, si la medición de los resultados se realiza de manera diferente en un grupo o en otro, o en un momento y en otro, pues esto también puede estar sesgando los resultados que nosotros vamos a leer. En los estudios clínicos controlados no aleatorizados, en estos tenemos los mismos sesgos de los que ya hablamos y también podemos encontrar un sesgo por la falta de aleatorización. Nosotros
Aquí cuando estamos leyendo este tipo de estudios, pues hablamos de que debemos de utilizar el sentido común para poder evaluar y para poder identificar si las diferencias que tenían los grupos, el grupo estudio y el grupo que se está controlando previo al estudio, es decir, sus diferencias basales, son suficientemente grandes como para que a lo mejor pierda validez ese estudio, ¿no? Nosotros tenemos que identificar qué características tenían esos grupos que se investigaron previo a que se realizara la investigación. En los estudios de corte, nosotros en este tipo de estudios vamos a ver que hay muy pocos que nada más van a diferenciarse en la intervención o en la variable que se estudió. Pueden tener otro tipo de diferencias, pero igual, ¿no? Tenemos que identificar qué diferencias son las que realmente estamos encontrando. Y finalmente, los estudios de caso control. En estos tipos de estudio, vamos a tener un individuo que tiene una enfermedad en particular y se analiza de manera retrospectiva para que nosotros, o que se identifica un agente que fue un posible causante de esa enfermedad. Aquí lo que nosotros tenemos que poder identificar es el autor, cuándo fue la pauta o en qué momento decidió que ese caso ya se volvía control, ¿no? Perdón, cuando ese control ya se volvía un caso. Es decir, que en qué momento nosotros estamos viendo que tenía ciertas características o cierta variable que a lo mejor nosotros estamos estudiando como posible causante y en qué momento ya se identifica en el estudio como un caso. Este concepto de doble ciego, si la persona que va a medir los resultados sabe a qué grupo pertenecen los pacientes o cómo se fueron clasificando, se puede perder de alguna manera el que se generen grupos comparables. Los pacientes pues tampoco deben de conocer a qué grupo pertenecen, no deben de conocer las hipótesis del estudio previo a que se realice, porque esto pues puede generar sesgos en la investigación. Nosotros, si leemos y vemos que esa investigación se realizó con doble ciego, pues entonces esto le da mayor confiabilidad a los resultados, porque tanto los pacientes como los investigadores no conocían exactamente a qué grupo pertenecían. Entonces, esto le da mayor confiabilidad a los resultados que nosotros estamos identificando. Después de que nosotros evaluamos los posibles sesgos, también nosotros vamos a identificar o vamos a analizar toda la metodología estadística, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar de los métodos estadísticos utilizados en esa publicación? Uno, si la metodología que se realizó es adecuada para el tipo de problema, el ámbito de aplicación y finalmente la coherencia, ¿no? Nosotros tenemos que tener conceptos muy claros de todos los tipos de test estadístico, de los métodos estadísticos que se utilizaron. No quiere decir que seamos unos expertos en toda la metodología de la investigación, pero sí, y como médicos muchas veces les digo, ya estamos inmersos en este lenguaje, solo que nosotros mismos no nos damos cuenta que ya lo manejamos, ¿no? Nosotros, hay 3 elementos de estadística que nosotros tenemos que identificar cuando leemos los artículos. Uno es el tamaño de la muestra, el otro, la duración del seguimiento, si es que tuvo si es un estudio en el que se realizó un seguimiento, y el número de pacientes que tenía y que lo completaron, ¿no? Como vimos, puede haber siempre pérdida de pacientes, pero es importante que nosotros identifiquemos
qué tantos pacientes o este número estimado de pacientes que realmente completaron el estudio. Y finalmente, el análisis que se realizó según la intención de la investigación. Nosotros, en cuanto a vemos el tamaño de la muestra, nosotros tenemos que identificar si es suficientemente grande para que nosotros hablemos de que los resultados que estamos leyendo tienen una alta probabilidad de tener esta significancia estadística del efecto que nosotros nos están diciendo en el artículo, ¿no? A lo mejor sí, y nosotros mismos lo vemos. Si leemos algún artículo y vemos, es que se realizó esta investigación en una población con 30 pacientes. ¿Qué tanto realmente el efecto que nosotros estamos viendo, los resultados que estamos viendo en esos 30 pacientes, en esa muestra, realmente se puede replicar o se puede aplicar en otras poblaciones, ¿no? El tamaño de la muestra es muy importante porque justo nosotros debemos de calcular, cuando se hace la investigación, se calcula el tamaño de la muestra para poder tener una alta probabilidad o muy alta de que lo que nosotros estamos encontrando tenga este poder estadístico o que tenga esta significancia estadística, que nosotros podamos replicar esos resultados. Cuando nosotros calculamos el tamaño de la muestra, hay distintas fórmulas y nosotros podemos, a veces en los artículos sí nos especifican cómo se calculó o de dónde se tomó, de qué población se tomó esta muestra. Existen poblaciones finitas, es decir, que conocemos exactamente el número, y tenemos también poblaciones infinitas que no sabemos o no podemos identificar exactamente el número. Para ambos tipos de poblaciones existen diferentes fórmulas para hacer los cálculos del tamaño de la muestra. Entonces, nosotros identificamos de qué población tomaron esta muestra. Antes de que se realice el estudio, que se debe de identificar el tamaño de la muestra, puede haber dos tipos de errores, que en estadística es el error A o de tipo 1 y el error B o de tipo 2. El error B o de tipo 2, nos dice que hay una conclusión errónea de que la intervención no tuvo efecto. Nosotros podemos leer que le aplicaron algún medicamento a cierta población y no tuvo efecto, ¿no? Entonces podemos concluir como, pues entonces este medicamento no tiene efecto en esta población. Pero este puede ser un tipo de error que está dado justamente por el tamaño de la muestra. A lo mejor la muestra es muy pequeña y por eso es que no tuvo el efecto, pero no quiere decir que lo podamos replicar en esa población. Y el error A o de tipo 1, en nos habla cuando hay una conclusión de que existe una diferencia que en realidad no existe. Vemos alguna publicación y nos dicen que se estaba estudiando la correlación entre dos variables y que no existe esa correlación, ¿no? Que no están correlacionadas. Pero puede estar dado esta conclusión por el tamaño de la muestra. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No quiere decir específicamente que no exista esta diferencia. En cuanto a la duración del seguimiento, los estudios, hay algunos, también depende de la variable o de lo que se está investigando, que se requiere que tengan un seguimiento o que tengan una duración larga para que nosotros podamos ver si ese resultado fue evaluado de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, estudios que nosotros encontramos sobre riesgo cardiovascular, no podemos o no tiene tanta confiabilidad. Estudios que a lo mejor vemos que el seguimiento se realizó, no sé, por decir un ejemplo, unos meses, ¿no? La mayoría de los estudios que nos hablan y que tienen resultados confiables, válidos y que sí se pueden, que tienen tanto validez interna como externa, son estudios que el seguimiento fue por años. Entonces, ¿qué tenemos que identificar?
la variable que se está analizando en este artículo, porque de eso depende qué tanto tuvo que haber durado el estudio. Igual, en cuanto al retiro del estudio, puede haber pacientes que de manera incorrecta fueron seleccionados, entonces, ¿cómo es que los retiraron o se eliminaron? Si existía, por ejemplo, en algún estudio que se hace sobre algún medicamento o algo, si existe una reacción adversa y eso hace que se eliminen del estudio, si los pacientes como tal pierden esta motivación de continuar en el estudio y se retiran, si el médico tratante o el investigador lo retira, si hay una pérdida del seguimiento, es decir, a lo mejor muchos también en estos que el seguimiento es muy largo, la probabilidad de que se retiren del estudio es mayor, ¿no? O finalmente, pues puede existir la muerte de los pacientes. Y finalmente el análisis que se realiza según la intención a tratar o la intención que tiene el investigador. Aquí si el investigador ignora así nada más como a los que se retiraron del estudio, pues esto puede generar un sesgo de análisis, ¿no? El sesgo del resultado, porque al no tomar en cuenta a todos los que se retiraron del estudio, pues entonces pueden estar los resultados a favor de la intervención que se realizó, ¿no? Entonces, siempre debemos de estar viendo cuál fue la intención que se tuvo. Y después vamos a analizar los resultados ya de esta investigación. Estamos leyendo, ya vimos la metodología que utilizaron, ya vimos en quién lo utilizaron, cómo se midió. Ahora vamos a ver los resultados. Muchas veces en esta parte, cuando nosotros leemos al principio como de manera general los artículos, los resultados los vemos dentro del resumen y a veces también con un enunciado que nosotros identifiquemos del resultado, eso nos hace que leamos todo el artículo, ¿no? Porque ya en el artículo vamos a ver de manera desarrollada todos los resultados. Estos pues son la parte más importante de todo trabajo de investigación. Generalmente también en estos artículos vamos a ver tablas o gráficas y justamente es la manera en la que nos presentan los resultados. Cuando se hace una investigación se tienen muchísimos resultados de todas las variables que se pudieron investigar, pero en una publicación nosotros vamos a identificar los datos o los resultados más relevantes que se encontraron con esa investigación y los vamos a ver generalmente presentados en tablas o en gráficas, ¿no? Dentro de las conclusiones, nosotros vamos a ver las conclusiones en dos, o los podemos dividir como de dos maneras. Algunos estos dos conceptos los ponen como de manera similar, aunque no son lo mismo, que es discusión y conclusiones. En las conclusiones, los autores van a presentar este resumen de los datos que encontraron de sus resultados y la interpretación que le dan a ellos. ¿Qué es lo que se recomienda cuando nosotros estamos leyendo un artículo? Que las conclusiones del artículo las leamos, sí están hasta el final, pero que antes de leerlas, nosotros, después de haber leído todo lo demás, después de haber visto la metodología, los resultados, nosotros hagamos nuestras propias conclusiones sobre esta investigación. Finalmente, leemos las conclusiones que tienen los autores y muchas veces no difieren tanto de nuestras propias conclusiones. Las conclusiones, para que nosotros mencionemos que son válidas, pues deben de estar presentadas o basadas en los datos que se presentaron. No se pueden estar basando en alguna tendencia o en resultados que no tuvieron un significado estadístico, porque entonces esto le quita validez a estas conclusiones. La discusión, por eso les mencionaba que a veces los toman como en el mismo rubro. La discusión justamente es estos resultados que el autor encontró, cómo los va a comparar
con estudios similares o con trabajos de investigación previos que a lo mejor difieren en la metodología, en la población, o que a lo mejor sí fueron realizados bajo el mismo contexto, bajo la misma metodología, y entonces hace una discusión justamente de los resultados que obtuvo y los resultados que tienen otros trabajos de investigación similares. Existen, como les mencionaba, muchas guías, muchos como formatos incluso que nosotros podemos como tener para decir, agarrar un artículo e irlo evaluando, ¿no? Son preguntas, hay uno que es como el más utilizado, que es una serie de preguntas, son más de 100 preguntas en las que nosotros a cada una de ellas vamos a tener como 3 posibles respuestas, ¿no? Sí, no y como dudoso. ¿De qué va a depender la respuesta? Pues de todo esto que ya vimos que vamos a ir analizando. Rubro, pues también, o estos formatos de evaluación, también sería imposible que a cada artículo, imagínense estar aplicando este formato de evaluación de más de 100 preguntas, ¿no? Pero como les dije, si lo empezamos a lo mejor a hacer o lo hacemos con un artículo, vamos identificando cosas que nosotros ya sin necesidad de tener el formato, ir marcando, ir poniendo a esto sí, esto no, nosotros ya lo vamos haciendo esta lectura o con la práctica y ya vamos identificando realmente la validez de este artículo. Voy a compartir, permítanme tantito. Hay quiero enseñarles un ejemplo. Sí. Este artículo fue publicado a inicios de la pandemia para nosotros en México, que fue en marzo de 2020, pero sabíamos que desde el 2019 pues ya había iniciado, ¿no? Como les mencionaba, pues toda esta pandemia también de la información, de que todo mundo publicaba cosas, eh, de que se podían encontrar información de distintas partes del mundo y que conforme el COVID fue desarrollándose se fue creando justamente esta pandemia, pues también en todos los países se iban desarrollando investigaciones. El autor de este artículo ¿cómo se dice? Lo envió a esta revista a manera de un ejercicio para probar que que hay revistas, lo que les mencionaba como dentro de los mitos, que hay revistas que no necesariamente porque ya tiene un prestigio, pues ya por eso todo lo que se publica ahí es verdadero, ¿no? ¿Qué fue esta es la revista en la que se publicó, que es American Journal of Biomedical Science and Research? ¿Qué es lo que dice este estudio? Básicamente le atribuye, de hecho es un estudio súper cortito, ¿no? Son 2 páginas, 2 páginas y vienen como referencias, ¿no? ¿Qué les dije primero? Como identificar el título, ¿no? Después del título, los autores. Dentro de los autores siempre se va o van a poner como las instituciones en las que trabajan o donde están desarrollando estos trabajos de investigación. No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, vean el nombre de este colegio, ¿no? Este hospital. Ahorita, no sé si algunos ya identificaron como pues estos nombres. El artículo de qué nos habla, pues nos dice que el COVID-19 puede estar ligado al consumo del Subat, ¿no? No sé si sepan, o todos, seguramente no,
Pero ¿qué es el SUBAT? Les comparto. Así, tal cual. SUBAT viene de las historietas, de las caricaturas. Es un Pokémon. Entonces, este artículo es completamente falso, obviamente. Se escribió únicamente con la finalidad de demostrar que era tanta esta necesidad cuando empezó todo lo del COVID de tener información y de que publicaban absolutamente todo, que esta revista de hecho lo publicó pues prácticamente en cuanto le llegó el artículo, ¿no? De hecho, no se tardó ni siquiera como una semana en que le aceptaran el artículo. Y justamente nos habla también como de esto, ¿no? De qué tanto realmente sí se validan lo que les llega a las revistas o qué tanto analizan estos artículos. Este artículo, de hecho, actualmente se encuentra en la revista, ¿no? O sea, lo podemos encontrar. Entonces, tenemos que tener esta lectura crítica y desde que nosotros vemos el título, pues yo aquí le pondría de inicio como el dudoso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir? Yo les mencionaba como esta guía de varias preguntas, el título, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Si realmente indica el contenido del estudio, ¿no? Si es claro, si es fácil de entender, si es conciso. Yo les mencionaba igual que hay artículos que tienen títulos muy extensos, ¿no? Muy largos. Generalmente lo ideal, y de hecho algunas revistas sí lo piden así para publicaciones, debe de ser de menos de 15 palabras. Incluso hay publicaciones que permiten que sean pues mucho más fáciles de identificar y que, como les dije, con el solo título nosotros vamos a tomar la decisión si continuamos la lectura o no, ¿no? Podemos identificar las palabras clave en el título y es importante que no se utilicen justamente abreviaturas ni siglas en los títulos porque de esta manera nosotros podemos identificar realmente de qué está hablando el estudio. Los títulos son afirmativos, no deben de ser preguntas, deben de estar gramaticalmente correctos, lenguaje debe ser sencillo, los términos deben de ser claros. Como les dije, a cada una de estas enunciados o preguntas, nosotros, imagínense, vamos poniendo sí, no o dudoso, ¿no? De un artículo cualquiera que nosotros estamos leyendo. Cuando vemos los autores, vemos si son varios autores, quién es el responsable, vemos si están los nombres completos, las instituciones a las que están afiliados. Aquí les mencionaba, si yo veo ese título, ya le dudo, veo los autores y veo las instituciones que son completamente inventadas también, entonces, pues ya desde aquí ya no continúo, ya veo que este artículo no tiene confiabilidad en esos resultados. Algunos incluso dentro de los autores incluyen la dirección donde podemos identificar o poder contactar a estos autores. Después vamos a ver el resumen del artículo. Nosotros vamos a identificar si en el resumen en verdad está todo el contenido básico de manera rápida, de manera exacta, si este resumen es claro, si se describe el objetivo, la hipótesis dentro del primer párrafo. No debemos, el objetivo del resumen es que nos atrape para continuar con la lectura de ese artículo. En el resumen debe de describirse el diseño o la metodología en el siguiente párrafo. Deben de describirse los resultados principales y las conclusiones, ¿no? Debemos de, generalmente el resumen pues está justamente en estos 4 párrafos que debemos de poder identificar. El resumen no debe de ser como regla general mayor de 250 palabras. Incluso hay publicaciones
que el resumen es menor de hasta de máximo 180 palabras. Entonces, justo porque es un resumen y de aquí nosotros podemos identificar los puntos más importantes y entonces sí realizar la lectura completa del artículo. Los resultados se van a presentar en porcentajes, en valores numéricos. Vamos a utilizar palabras completas, volvemos a lo mismo, ¿no? No es tan válido que nosotros utilicemos abreviaturas o siglas porque no vamos a poder identificar realmente el problema de estudio, y también para hacer la difusión de esta investigación, pues es importante no utilizar estas abreviaturas. Si nada más vemos texto o si hay tablas, gráficas, si en el texto se citan las referencias bibliográficas, si es autoexplicativo. Dentro de la introducción, como vimos, ¿no? Si evalúa claramente el qué, el por qué de la investigación, si capta la atención, si de verdad me invita a seguir leyendo el artículo, el problema de investigación, si está identificado, si se define cuál es el problema, si los antecedentes o toda la literatura previa que tomó esa investigación también se está presentando y no está también como este sesgo que les mencionaba ahí, autores que a lo mejor van a omitir información que va a contradecir sus resultados, ¿no? Si se tiene muy claro por qué se definió ese problema de investigación, la pertinencia de ese problema, si es actual, si es importante, si la investigación es factible. Dentro de la revisión bibliográfica que se realizó, si se identifica todo lo que está publicado sobre el problema de investigación, si esta revisión realmente es relevante para el problema de estudio, si refleja antecedentes sobre el problema de investigación y que realmente son necesarios para justificar la realización de esa investigación, si están citadas las referencias. Dentro de esta revisión bibliográfica, pues se presentan también teorías, opiniones o algunos incluso como que pueden ser complementarios o que pueden crear una discusión sobre el problema. Si esta revisión puede incluso identificarse vacíos de información sobre el problema, si la organización que tiene esta revisión bibliográfica es lógica, si se ve también la fecha de publicación. Como les mencionaba, pues también es importante la actualidad de la información que se está revisando. Las variables, si se ve o si se identifica las variables que se están estudiando y si son las adecuadas, si están claras, si lo que el artículo está buscando es la asociación o la correlación entre distintas variables, pues si también las puede, si está bien diferenciado, si es una variable independiente y una variable dependiente. Cuando nosotros estamos ya identificando o vemos que el estudio habla de una variable dependiente e independiente, ya no nada más está hablando de una correlación como tal, sino está hablando que también hay una búsqueda ahí de causalidad entre las variables que está describiendo. Si existen variables de confusión que están identificadas y se creó además la manera en la que se están controlando. Si estas variables se definieron de manera adecuada. Dentro de la hipótesis de la investigación, si los objetivos están adecuados, siempre el título, el objetivo, la hipótesis y la pregunta de investigación van directamente relacionados. Entonces, nosotros debemos de identificar que hablen justamente de lo mismo, que sí estén relacionados estos rubros. Los objetivos deben de ser medibles, deben de ser factibles. Pueden incluso irnos como anunciando, por decirlo de alguna manera, algún resultado que ya es previsto y que está definido de manera clara y precisa. Los objetivos del artículo se presentan redactados en forma afirmativa, siempre inician con un verbo en tiempo infinitivo. No, estos objetivos no están presentados como una pregunta. Y
si están redactados pues de manera clara, ¿no? Las hipótesis vamos nosotros a identificar si se expresa de manera clara. Las hipótesis finalmente es la respuesta que el investigador previo a realizar la investigación hizo o se creó sobre la pregunta, es como la respuesta que le dio a la pregunta de investigación. Si estamos viendo que estudiaron dos variables, pues la hipótesis debe de predecir esta relación o esta diferencia que existe entre esta variable. Y la formulación de las hipótesis, pues debe de incluir la población que se está estudiando y las variables que se están identificando. Si fueron definidas, como les comentaba, estas variables de manera adecuada, si la dirección que tiene la relación entre las variables está redactada en la hipótesis. Dentro del diseño, pues si es apropiado para el objetivo del estudio, si se describe como tal la intervención o la manipulación que el investigador realizó. Si realizó una manipulación, debe ser en la variable independiente. Si el diseño explica el momento, el número de veces que se obtuvo la información, es decir, si se trata de un diseño transversal que únicamente se desarrolló en un momento, un diseño longitudinal en el que hubo varias mediciones. Si se especifica la unidad de análisis, el nivel de análisis, qué tanto el diseño que se seleccionó si es adecuado metodológicamente también con los datos que intentan buscar, si está actualizado con el nivel de conocimientos disponibles actuales, si se garantiza un control para disminuir como los sesgos dentro de la población, si está bien descrita y con claridad, si se identifica, si es si se realizó el muestreo, si fue aleatorio, si fue probabilístico, no probabilístico, el tamaño de la muestra, de dónde vino esta población, cómo fue el procedimiento para llevar a cabo este muestreo, qué tan representativa es esta muestra de la población diana, es decir, de la población de estudio, y esto nos habla también de qué tanto podemos generalizar los resultados obtenidos, si la muestra en verdad parece suficiente, y esto nos va a garantizar la validez externa del estudio, los métodos que hubo de selección y asignación de los grupos, dentro de las consideraciones éticas, que es una parte fundamental dentro de la investigación, pues si se describen sobre todo cómo es que se obtuvo el consentimiento informado de los participantes en la investigación, si hubo constancia de que se realizó una revisión de la investigación por algún comité de ética, si el investigador describió o está describiendo los riesgos que podían tener los pacientes y que existe la constancia de que se aseguró la confidencialidad de los datos de los participantes. Dentro de la recolección tenemos que ver los instrumentos que utilizaron, si son adecuados para ese diseño de estudio, si son válidos y confiables. Cada instrumento, incluso nosotros a veces en los mismos artículos, nos describen los coeficientes de confiabilidad que tienen. Algunos no, pero nosotros podemos describir, mira, utilizó este instrumento, y entonces podemos buscar la validez y la confiabilidad de ese instrumento. Si describe los pasos que se llevaron a cabo dentro de la metodología para tener la recolección de los datos, y si este procedimiento fue el adecuado. Finalmente, en el análisis, si se eligió de manera adecuada los procedimientos estadísticos para analizar los resultados, si estos procedimientos aplican para ese nivel de medición, si los datos están relacionados con el objetivo del estudio, si todas las hipótesis que nos plantearon se están probando con este análisis de datos, y los resultados realmente sí se están informando de manera precisa. El análisis estadístico va a diferenciar o debe de considerar el nivel de medición de las variables. Si son variables nominales, si son variables
ordinales que nos hablan de una jerarquía entre los valores. Las pruebas estadísticas que se van a utilizar van a ser diferentes. Las variables las van a organizar en grupos y las van a categorizar de acuerdo también a los criterios de inclusión, a los factores, etcétera. Y si los grupos que se tuvieron realmente son comparables, recordemos, deben de ser comparables en todas sus características, excepto en la variable que se estudió o las variables que se estudiaron. Y finalmente la evaluación de los resultados, pues esta nos habla también de si está indicado la precisión de la duración del estudio, es decir, si se hizo un seguimiento para ambos grupos, si hubo un grupo de estudio, un grupo de control, si los resultados que se están mostrando son pertinentes, responden la pregunta de investigación, las hipótesis. Los resultados finalmente nos deben de decir si las hipótesis planteadas las podemos aceptar o rechazar. Y si los datos están presentados de manera objetiva, que no haya aquí en los resultados una opinión. Los resultados finalmente deben de ser concretos. Se presentan de forma ordenada. Si se habla del riesgo relativo, del intervalo de confianza que tienen estos resultados, dentro de los términos estadísticos, si se utilizan como tal, así los métodos, los términos, perdón, como correlación, regresión, la inferencia de los resultados, es decir, a lo mejor no obtuvimos como tal cierto resultado, pero a partir de ese podemos inferir otros resultados. Los valores P, que son los valores que nos van a hablar también de la significancia estadística que tienen los resultados, si se muestran tablas, gráficas, y estas son simples y son autoexplicativas, es decir, que con solo ver la tabla nosotros podemos identificar o podemos interpretar los resultados, no necesitamos leer el texto. Tanto los gráficos como las tablas son finalmente una ayuda en la que nosotros podemos comprender de manera rápida y exacta los resultados. Muchas veces también, si vemos que un artículo tiene tablas gráficas, a veces nos vamos directo a ellas y ahí podemos identificar los resultados. En la discusión, que es esta parte en la que el autor va a comparar sus resultados con otros artículos, pues vamos a ver si las interpretaciones realmente están basadas en los datos, si los hallazgos se discuten en relación con los objetivos, si no se repiten los resultados. Finalmente tienen que ser, puede haber generalizaciones en esta parte de la discusión, pero están justificadas en los resultados obtenidos. Se distingue en esta parte la significancia estadística. El que encontremos algún artículo que nos hable que los resultados no son estadísticamente significativos no quiere decir que no sirvan esos resultados, simplemente que lo que se obtuvo es válido en esa población, en ese momento que se estudió. A lo mejor no tiene esta validez externa y no lo podemos aplicar por fuera, pero sí tienen esta validez interna del estudio. Si se van a discutir adecuadamente con otros resultados. Si existe en esta discusión incluso a veces sugerencias como de investigaciones que pueden nacer de esa investigación que se realizó. La discusión debe de ser argumentativa, es como ir contrastando tanto de manera narrativa la introducción, los métodos, los resultados con resultados de estudios previos. La evaluación de la bibliografía, que las referencias sean adecuadas, que estén actualizadas. Aquí, en general, más de la mitad de las bibliografías que nosotros vemos del propio artículo debe ser idealmente de los últimos 5 años de cuando fue publicado ese artículo y que el número de referencias también sea adecuado. El tipo de referencias y la documentación de las referencias, es decir, cómo que nosotros podamos también recurrir a estas referencias de las que fue tomado el artículo. Ven, es muy extenso, realmente es la manera ideal
de estar haciendo una lectura crítica, de estar haciendo un análisis, una interpretación de los artículos, pues es realizándolo, es haciendo esta investigación. Finalmente, para cerrar con esta frase, que es: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Hoy en día ya tenemos acceso a muchísima información, entonces, y la tenemos a la mano, literal en el celular. Nosotros podemos buscar de manera inmediata cualquier artículo, cualquier publicación sobre algún tema que nosotros estemos buscando. Entonces, creo que debemos, y es nuestra obligación como médicos familiares, que nosotros nos estemos actualizando, que nosotros estemos haciendo esta búsqueda de información, y que justamente nosotros estemos desarrollando esta lectura crítica haciéndola, ¿no? Leyéndola. Entonces, pues con esto cierro. No sé si haya dudas.